Qué bueno que se ha conectado, bendecido a este su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Soy la pastora Sari Elis y hoy hay una palabra que va a dimensionar su vida, y si usted desea tener la protección divina, yo estoy convencida que esta palabra le va a ministrar. Tome sus anotaciones y le espero al final del programa. Y quiero hablarte en esta noche de una protección extraordinaria. Ese es el tema de hoy, una protección. Dígale que está a su lado, ¿de qué vamos a hablar? Una protección extraordinaria. ¿Cuántos saben que Dios quiere protegerte de manera extraordinaria? Hay cristianos que no conocen esto. Hay cristianos que no saben cuán grande es el deseo de Dios y la voluntad de Dios en cuidarlos de tal manera que ellos puedan entender que tienen una protección extraordinaria de Dios en sus vidas. Amén. Y en esta enseñanza, una de las cosas que me ministró para traerla, ¿verdad?, conforme a lo que es la fe y creer en las cosas que dice la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios, es como te dije, o sea, Dios quiere proteger todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que me rodea, todo mi entorno. Quiere ser, Dios quiere ser el que lo proteja por mí. Amén. Pero yo tengo que ser parte de manifestar esa protección alrededor mío. Efesios 6, capítulo 10, conocemos esta escritura, ¿verdad?, que habla de la armadura de la fe. Y dice como lee: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. ¿Dónde es que tenemos que buscar nuestra fuerza? En su poder, ¿qué? Irresistible. No hay nada que resista el poder de Dios. No hay nada. Óigame bien. No hay nada que resista el poder de Dios. El poder de Dios es irresistible. Y la Biblia nos insta, ¿verdad? El Señor, a través del libro de Efesios, nos está exhortando a que busquemos su fuerza, no la nuestra, su fuerza en el Señor, para que entonces el Señor imparte esa fuerza y ese poder que es irresistible, que nadie puede resistir. Versículo 11 dice: protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. Fíjese que no dice protéjanse con parte de la armadura que yo les ha dado. O sea, para que haya una protección extraordinaria en su vida, en todas las áreas de su vida, usted tiene que ponerse todos los días la armadura de la fe. Escúcheme bien, protéjanse con toda la armadura de la fe, no con parte de ella, sino con toda la armadura que Dios les ha dado, perdón, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas o de tinieblas que nos rodea. Por eso, versículo 13, por eso tomen toda, diga conmigo toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, oiga bien, después de haberse preparado bien con esa armadura, mantenerse firmes. O sea, que tu fe se mantenga ¿cómo? Firme. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Versículo 15 dice: estén siempre listos. Diga conmigo, ¿cuándo? Siempre. Muy bien. Siempre. Y siempre no deja espacio a nada. Usted está aquí. Estén listos siempre para salir a anunciar el mensaje de la paz, que es el mensaje del evangelio del reino. Sobre todo, que su fe, diga conmigo, la mía, sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. ¿Usted está aquí? ¿Qué quiere decir eso? Escúcheme, que nuestra fe es el escudo que va a resistir cualquier ataque de cualquier arma enemiga en nuestra vida. Pero es el no olvidarnos de nuestra salvación el que mantiene otras bendiciones abiertas para esa misma protección. ¿Usted está aquí?
El problema de muchos cristianos es que se le olvida quién los salvó. El problema de muchos cristianos es que se le olvida en el caminar lo que Dios ha hecho con ellos, con sus vidas, con su matrimonio, con sus hijos. Y toman determinaciones que están fuera del orden divino, fuera de la palabra de Dios, que no es el deseo de Dios, ¿verdad? Como irse de la iglesia o tomar actitudes equívocas, porque se les ha olvidado la salvación. ¿Quién los salvó? ¿Quién los libertó? ¿Quién los sanó? ¿Quién los restauró? ¿Quién restauró tu familia? ¿Quién restauró tu matrimonio? ¿Quién ha sanado la condición de la cual tú llegaste aquí o la cual tú llegaste aquí y que ahora para la gloria de Dios ya no la tienes? Ese es el problema del cristiano. Entonces, cuando tú te quitas el yelmo de la salvación de tu cabeza, tú dejas tu mente vulnerable a que el diablo accese con influencias externas. ¿Usted me entiende? Yo te lo digo conforme a cómo está la palabra, pero una vez más, esto es un estilo de vida. ¿Alguien me entiende? Escúcheme. Óigame bien. Sobre todo que la fe sea, estoy en el versículo 16 de nuevo, sobre todo que la fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Versículo 18 dice, no dejen, o sea, no permitan ustedes dejar de orar. No dejen de orar, rueguen y pidan a Dios siempre. Usted está aquí. Diga conmigo, siempre. ¿Qué espacio deja para no hacer nada? Ninguno. Siempre, siempre. Usted está aquí. Y luego dice, guiados por el Espíritu, manténganse en alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. En este tiempo estamos viviendo momentos y tiempos turbulentos. Estamos viviendo tiempos que son agitados, violentos, tiempos que son de intolerancia en muchas personas, ¿verdad? Yo creo que hay un porcentaje grande de gente que está intolerante, que viven en una incertidumbre, que viven en confusión, que se vive en una sobreinformación, ¿verdad? A través de lo que es las redes sociales, ¿verdad? Las redes cibernéticas. Y dentro de esa confusión y sobreinformación o desinformación real que se está dando en las redes sociales, hay una distorsión tan grande de la verdad y la influencia de la presión que existe a través de las redes sociales es sumamente inmensa, es sumamente grande. Escúchame, y estamos viviendo esos tiempos bien tumultuosos, agitados, violentos, como dije, intolerantes. En estos días estuve viendo en las noticias, particularmente ayer, cómo en Ponce una persona mata a su... Bueno, primero dijeron en la noticia que era su mamá, no sé si era su pareja, pero su mamá delante de su nieto, etcétera, etcétera. Otro niño de 9 años con un palo de golf mata a su hermanito de 9 años teniendo la misma edad porque eran gemelos. Y mata a su niño, óigame bien, en un campamento de verano. En un campamento de verano. Entonces la pregunta mía es, ¿qué tendría ese niño en la cabeza para darle con un palo a su propio hermano y matarlo? ¿Ve? Y como eso, muchas cosas, esta mañana cuando tuve la oportunidad de ver las noticias, siguen las muertes, una masacre que hubo hoy mismo en la madrugada de ayer o esta madrugada, 4 personas muertas también. O sea, estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, tiempos que son, repito, agitados, violentos, intolerantes. La gente no tiene tolerancia. Ahora cualquiera que esté en la cajetera y crea que tú lo estás estorbando o algo, trata de sacarte con un tiro o hacer cualquier cosa. Por eso es que es importante, dijimos la vez pasada, que nosotros debemos tener una conciencia de buscar la presencia de Dios de manera continua. La vez pasada te dije también que buscando y teniendo esa conciencia de buscar la presencia de Dios en tu vida,
tú te vas a conservar unido a Dios, ¿verdad? Y mientras más unidos estemos a Dios, vamos a seguir edificándonos, preparándonos, desarrollándonos y creciendo espiritualmente, que es el deseo, el corazón y la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque es de la única manera que vamos a ser usados para poder manifestar el poder divino del cual hablábamos ahorita por la Escritura. Manifestar, cuando busquemos ese poder, entonces Dios nos otorga ese poder estando en su presencia y entonces vamos a poder manifestar ese poder. Escúcheme, cuando hablo de poder, hablo de todos los poderes que Dios puede manifestar en tu vida. Poder de sanidad, que eso es un don. Poder de la misma fe, que es un don. También es un regalo de Dios. ¿Ves? Y cuando hablo de un poder, hablo del poder de protección que tú vas a tener a tu alrededor conforme a esa búsqueda incansable y consistente de la presencia de Dios en tu vida para, repito, mantenerte unido a Él, para que tú sigas siendo edificado en Él, preparado en Él, desarrollándote en Él y crecer espiritualmente para que entonces puedas ser, repito, usado por Dios y poder manifestar ese poder divino que Dios quiere manifestar a través de nosotros. Saber entonces, con esa sabiduría que Dios nos está dando y que también hemos hablado reiteradamente en estas enseñanzas pasadas, con esa sabiduría divina, poder, oiga bien, valorar nuestro sometimiento, como también hablamos hace unas semanas atrás, escúcheme bien, y que cuando valoremos nuestro sometimiento, ser instruidos por Dios en las directrices bíblicas, las regulaciones bíblicas, los decretos bíblicos que van a regir nuestra vida para nosotros ser protegidos y manifestar ese poder de protección que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Entonces, de esta manera, escúcheme, poder alcanzar el deseo de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas y ser protegidos con ese deseo y esa voluntad. Pero nosotros tenemos que provocar eso. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y mantenernos consistentes buscando esa presencia. ¿Para qué? Para que cada vez que usted salga de su casa, usted pueda ponerse la armadura de la fe. Cada mañana que usted en la oración, usted se ponga esa armadura de la fe y que usted pueda entender que es importante el yelmo de la salvación para que su mente no quede descubierta, vulnerable a los ataques del enemigo en su vida. Que no sea atacado con flechas externas que provienen de cosas externas, de influencias externas, como hemos dicho. Entonces, este entendimiento lo que debe provocar es que usted y yo podamos alcanzar, repito, esa voluntad de Dios en nuestras vidas y ser protegidos por Dios. Y entendiendo esto, nosotros debemos tener en cuenta, escuche bien, iglesia, que nuestra identidad y posición en el reino de Dios es sumamente crucial. El entendimiento de mi identidad, de tu identidad y la posición que tú deberías tener en el reino de Dios es sumamente crucial dentro de este entendimiento. O sea, tú tienes que percatarte de que cuál es tu identidad genuina. ¿Quién tú eres? No, yo soy Chango Jamírez. Tú no eres Chango Jamírez. Tu identidad es hijo de Dios si recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Me está entendiendo? O sea, tu identidad no es como los presos de Ucrania, que eres un número. Los presos de Ucrania, para identificar a un preso, le ponían un número y se identificaba con ese número. Tú no eres ni un número. Tú no eres un miembro, porque cuando tú te crees miembro, los miembros son fáciles de desmembrar. ¿Usted está aquí? Entonces, el enemigo tiene ventaja en buscar la manera de cómo desmembrarte porque tú no tienes una identidad clara en tu vida. O sea, tú no sabes que eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y eres lavado con la sangre del Cordero. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, debemos darnos cuenta, primero que todo, de cuál es nuestra genuina identidad en el Señor, en el reino, y la posición dentro de la identidad, la posición que yo ostento en el reino de Dios. Primero que todo, soy hijo. Porque si yo soy hijo, soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. ¿Dónde? En el reino.
Entonces, cuando usted conoce esto, usted tiene una identidad clara. O sea, yo no tengo que llamar al apóstol Luis para que declare palabras sobre mis finanzas. Hello. Yo no tengo que declarar, o sea, llamarlo para que él declare sobre mis finanzas. Yo sé quién yo soy como hijo de Dios. Yo sé quién yo soy delante de mi Padre. Sé que soy heredero y coheredero juntamente con Cristo de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para mi vida, y que yo tengo la autoridad delegada por Dios dentro del poder divino para yo poder manifestar lo que Dios dice en su palabra que yo puedo manifestar. Entonces yo puedo manifestar protección extraordinaria alrededor mío. Yo puedo proteger a mis hijos con mi oración. ¿Usted está aquí? Pero también ellos tienen que ser sabios y no abrir puertas. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, esto es una de las cosas que muchos cristianos, vuelvo y les digo, o sea, esto es un estilo de vida, mis hijos. Esto no es decir que yo vengo a la iglesia y nada más. Esto es un estilo de vida que yo tengo que tener, no solamente cuando vengo aquí, sino desde mi casa, cada día de mi vida, yo tener ese estilo de vida arraigado, afirmado en mi corazón. Entonces yo tengo que considerar, además de considerar cuál es mi identidad y cuál es mi posición dentro del reino, yo tengo que considerar cuánto odia Satanás y aborrece al ser humano. Yo tengo que tener eso claro. ¿Ve? Porque hay cristianos que son cristianos a media y no creen en el diablo. Escúcheme, y cuando hablo de creer en el diablo, no es que usted no le crea a él, no estoy hablando de eso. Pero él existe y él es el padre de toda mentira, de todo engaño. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, usted y yo, dentro de considerar cuál es su identidad y cuál es su posición dentro del reino, si usted la tiene clara, entonces usted debe considerar cuánto Satanás te odia, cuánto Satanás te aborrece como ser humano y cuánta decisión él ha tenido ¿para qué? Para destruirte. Destruirte a ti, destruir tu familia, destruir a tus hijos, destruir a tus nietos, porque esa es la finalidad satánica. Destruirte. Usted está aquí. Juan capítulo 10, versículo 10 al versículo 11 lo dice claramente. Escucha lo que dice. El ladrón viene solamente, diga conmigo, solamente. O sea, él no viene a nada más. Entonces, esto es una de las cosas que usted tiene que entender en su vida como cristiano o cristiana. El ladrón viene solamente, únicamente, exclusivamente para robar, matar y destruir. Pero mire lo que hizo, entonces dice el versículo siguiente. Pero yo he venido para que tengan vida. Este es Jesús hablando. Para que tengan vida. Y no solamente que tengan vida, sino para que la tengan en abundancia. Eso habla de una protección extraordinaria en mi vida. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces luego dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo no sé si usted sabe que Jesucristo dio su vida por usted. Fue a la cruz del Calvario, pasó todo lo que Él pasó para que usted y yo no lo pasáramos. Y Él con ese sacrificio derramó su sangre de poder, llevó toda la maldición que nos era conferida en su cuerpo a la cruz del Calvario y con su sangre de poder fuimos redimidos, justificados, santificados, consagrados por esa sangre de poder. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es que Él es el buen pastor. Y yo pregunto en esta noche a cualquiera de ustedes, y si alguien es valiente de poderme decir, porque tiene el aval de poderme decir, que con ese sacrificio, ¿cuánto Él te cobró a ti? ¿Cuánto te cobró? Nada. Por tu salvación. Y con la salvación, todo lo que implica la soteria dentro de la salvación, o sea, los beneficios totales del reino. La pregunta mía es, repito, ¿cuánto Él te cobró por eso? Cuando Él mismo pagó por su sangre y con su sangre pagó ese precio. Para que tú entendieras el poder de la protección que tú tienes. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas.
Usted está aquí, ¿me está entendiendo? ¿Se acuerda de David? Que cuando venía el oso o el león a atacar las ovejas, él daba su vida por ellas. Entonces, eso es una de las cosas que me dice la Escritura, que por qué David era conforme al corazón de Dios. Usted está aquí, ¿me está entendiendo? Y usted sabe que la Escritura también dice que hay pastores que son correctos y pastores que son asalariados. O sea, que no son muy buenos. Que lo que están es pendientes a esto. ¿Ve? Como muchos creen de este ministerio. ¿Usted me entiende, iglesia? Por eso es que usted y yo, escúcheme, no nos debe extrañar a ninguno de nosotros, entendiendo esto, no nos debe extrañar que haya en el mundo tanta calamidad, que en el mundo haya tanta violencia, que en el mundo haya tanta incertidumbre y tantas tragedias aquí en la tierra. Eso a usted y a mí no nos debe extrañar. No nos debe extrañar. No debe pasar y no debería pasar. Pero pasa. Y eso no nos debería extrañar. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo ¿de quién? Del diablo. Matar, hurtar y destruir. ¿Por qué? Porque él solamente viene a eso. Porque él aborrece al ser humano, él odia al ser humano, porque él nunca tuvo carne, nunca pudo tener un cuerpo. ¿Alguien me está entendiendo? Porque fue expulsado del cielo. ¿Usted me está entendiendo? ¿A dónde, obispo? A las tinieblas, a donde hay oscuridad. O sea, Satanás vive en una eterna oscuridad y él pretende que tú vivas una eterna oscuridad. Entonces, la verdad de todo esto es, escúcheme bien, que es cuando usted ve las cosas que están pasando 360 en el mundo entero, escúcheme bien, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, la verdad es que es asombroso que no haya más tragedias en el mundo de las que hemos visto. Es asombroso. Con todas las tragedias que han habido en el mundo, con todas las circunstancias negativas, con todas las muertes, con todas las quejas que han habido en el mundo y las que siguen habiendo, escúcheme bien, sigue siendo asombroso para mí el hecho de que no se vean más cosas. Y es porque Dios tiene un plan establecido. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora bien, cuando Dios puso esta enseñanza en mi corazón, fue porque hace como una semana y media, aproximadamente, semana y unos días, yo tuve la oportunidad de ver, a mí me gustan esos programas de documentales, de diferentes cosas, y yo soy muy amante a ver documentales, me gusta, porque uno aprende muchas cosas y el Señor ministra muchas cosas, que no fue la excepción de esto. Pude ver un documental respecto a lo que es la industria aeronáutica y la náutica. Ambas industrias, ¿verdad?, estaban siendo reseñadas en ese documental. Y dentro de las cosas que pude observar, dentro de lo que es la aeronáutica y la náutica, pude ver la reseña de que esa industria, ambos sectores industriales, tienen muchos reglamentos y tienen muchas regulaciones. Escúcheme bien. Y cada una de ellas está siempre a la vanguardia, buscando innovar, buscando mejorar el servicio que ellos dan, tanto aeronáuticamente como navalmente, ¿verdad? Náuticamente. Por lo que, escúcheme, estas industrias, para ellos es muy importante la seguridad de las personas, incluyendo la seguridad de sus tripulantes también, ¿verdad? Las azafatas, los pilotos. Para ellos todo el mundo es importante, pero también la tripulación, que son seres humanos, para ellos también es muy, muy importante. Por ende, se asombraría usted, y si usted después lo quiere buscar, lo puede ver, que habla de la aeronáutica y la náutica, se sorprendería usted las regulaciones, directrices, reglamentos que tienen esas dos industrias particularmente, que fue las que vi, y que le importa tanto la seguridad de las personas. Escúcheme bien, y ellos decían en el reportaje, ¿verdad?, en el documental, que las posibilidades de un accidente de tránsito
son mucho más mayores que las que usted tendría en un accidente aéreo o en un accidente en un barco. Son mucho mayores, pero créame, porcentualmente es mucho mayor. O sea, las probabilidades de una muerte por accidente de tránsito son mayores que usted caerse de un avión o de un helicóptero. Escúcheme, entonces usted me dirá, papá, ¿por qué pasan entonces esas cosas que sabemos que han pasado? ¿Sabe por qué? Porque siempre se necesita el factor humano para que haya deficiencia. O sea, las regulaciones, las directrices y los reglamentos de esas dos industrias corporativas, óigame bien, no dan pie a error. No dan pie a error. Toda regulación marcada para lo que es la mecánica, para lo que es todo lo que ellos trabajan, aún en el interior, la misma seguridad, cómo deben ser los componentes de seguridad antes de que una persona entre a un avión. Todo está regulado. Todo está enmarcado en unas directrices y unos reglamentos que ellos no pueden pasar por alto ni uno para que no hayan incidentes. El mecánico que trabaja los aviones, por ejemplo, y los barcos, tienen unas directrices sumamente reguladas conforme a la mecánica que debe llevar. Hay vuelos, especialmente los helicópteros, que cuando se le instala una pieza, lo que se le conoce como el rotor, esa pieza se debe cambiar después de 2 vuelos. Si no se cambia en 2 vuelos, esa pieza de ese helicóptero en el rotor puede caer en un defecto y hacer que el helicóptero se caiga. ¿De quién es la culpa? Del mecánico. ¿Ve por qué? Porque de igual manera, asimismo, Satanás utiliza gente cuando hay personas que no se someten a las regulaciones y directrices, que era lo que yo le preguntaba al Señor, porque cuando yo terminé de ver ese documental, fue por la noche ya tarde y me fui a la cama a dormir y me fui pensando en eso. Y una de las cosas que le preguntaba al Señor era esa: Señor, si hay tanta regulación, ¿por qué todavía hay aviones que se caen? ¿Por qué todavía tenemos accidentes de helicóptero? ¿Por qué todavía han sido quizás los menos? Pero los de barco también han habido muchos incidentes o algunos incidentes. Y una de las cosas que el Señor me ministraba era eso, que al igual que Satanás, tiene que pasar a través de personas que cometen negligencia o que son ministradas para hacer daño. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Escúcheme, y por eso es que Dios puso esta enseñanza, porque el deseo del corazón de Dios es que usted sea protegido por Él y que usted se deje proteger por Él y que esa protección usted pueda entender conforme a la identidad que usted tiene y a la posición que usted tiene en el reino. Tiene que ser extraordinaria de parte de Dios para su vida, pero usted debe entender que la protección divina es extraordinaria y debe ser extraordinaria alrededor suyo. La palabra de Dios es la que nos regula a nosotros y nos da directrices para que no suframos incidentes o accidentes o que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Entonces, en ese momento, ¿verdad? El Señor me ministra referente, ¿verdad? Cuando me fui a la cama y me puse a meditar en esto, el Señor me ministra referente a los creyentes de las iglesias en esto mismo. Y el Señor ministra a mi corazón que si mis hijos fueran igualmente rigurosos, si mis hijos, es lo que me ministraba el Señor, si mis hijos fueran realmente igualmente rigurosos que estas industrias con sus regulaciones, directrices, ¿verdad? Reglamentos, fueran igual de diligentes, rigurosos, escúcheme bien, a todo ello, la protección sería extraordinaria en sus vidas. Sería una protección extraordinaria en todas las áreas de tu vida, hija, hijo que estás aquí. Porque escúcheme, porque al mundo de las tinieblas, o sea, a Satanás y el mundo de las tinieblas, escuche bien, que una de las cosas que el Señor me ministraba, le lleva demasiado tiempo maquinar grandes destrucciones, óigame bien, y tragedias en el mundo. Satanás no tiene la capacidad creativa. Óigame bien, por favor.
Satanás no tiene, conforme a lo que el Señor me ministraba, Satanás no tiene esa capacidad creativa para crear caos, y cuando lo logra después de mucho tiempo y utiliza gente para que lo hagan. Pero no lo hace de un día para otro. Si fuera así, hermano, ¿usted sabe cuántos aviones se caerían diario? Si fuera así, ¿usted sabe cuántos barcos se hundirían? Si fuera así, ¿usted sabe cuántos accidentes diarios habrían para él poder matar a la gente? A los que odia y aborrece, especialmente a los cristianos. Y con todo eso nosotros tenemos una incidencia porcentual de accidentes de tránsito alta. Con todo y eso. Pero usted sabe cuánto el enemigo haría utilizando gente. Usted está aquí. Entonces, por mucho que las tinieblas intenten, el diablo no tiene esa capacidad creativa para poder maquinar grandes destrucciones o tragedias de un día para otro. Él tiene que maquinarlas. Por eso es que la Biblia nos dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque si usted no ignora las maquinaciones del enemigo, usted siempre va a tener ventaja del enemigo. Siempre. Siempre. Usted va a tener ventaja. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que protegerte de manera extraordinaria. Qué bueno que se mantuvo conectado. Estamos convencidos que esta palabra ha sido de bendición para su vida, y les recuerdo y damos muchas gracias a todos esos auspiciadores de Pacto por esa siembra voluntaria, y si usted desea añadirse, comuníquese con nosotros para que sea parte de seguir llevando la semilla del reino a todo el mundo. Y les recordamos que en el mes de julio tenemos el Congreso de los Jóvenes, Generación de Influencia, marcados y diferentes, del 25 al 27 de julio, así que venga con su joven, venga con un vecino, porque Dios tiene una palabra para esta juventud en este tiempo. Y ¿sabe qué? Le esperamos ya la semana que viene para su programa Afírmate. Esté conectado en su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético, y recuerde que Jesucristo es el Señor.